Somos Isa y Lu, psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes, Porque al final, de terapeuta y loco, todos tenemos un poco. De Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco es un espacio autofinanciado y sin fines de lucro. Si quieres apoyarnos para que siga vivo, puedes hacer tu donación a través de la página www.patreon.com/De Terapeuta y Loco Podcast. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más, el número 54 de Terapeuta y Loco, Todos Tenemos un Poco. Hoy estamos Lucy y yo por acá y les traemos un episodio que a mí me da un poco de miedo con lo que me voy a enfrentar. Vamos a ver, vamos a estar hablando de miedos y creencias limitantes y cómo eso impacta nuestra salud mental. Pero antes de entrar en materia, ¿cómo estás, Lucy? Bien, y vos, Isa, muy contenta de estar por acá. Creo que esta temporada hemos tenido pocos episodios de nosotras dos solitas, ¿verdad? Entonces los he disfrutado mucho cuando los hemos tenido. Pienso igual, pienso lo mismo. Hemos tenido invitados de primer nivel y como episodios siempre lindísimos, pero siempre es bueno como regresar a las raíces y estar nosotras dos por acá es muy emocionante. Y como dije, a mí me da un poquillo de miedo porque siempre que entramos en estas cosas a mí se me sale mi ansiedad y Lucy me corrige, por dicha, pero bueno, empecemos por ahí, Lucy. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo lo podemos definir? Ok, hablamos de miedo cuando estamos hablando de esta reacción fisiológica, instintiva, primitiva, que viene ante un peligro real, concreto e inminente. Sí, yo vivo muy agradecida con Pixar por habernos dado imágenes a todos similares, ¿verdad? Antes a los adultos yo les decía, bueno, este es un ejercicio que hacemos con niños y adolescentes, pero vamos a hacerlo nosotros, y entonces le dábamos forma a las emociones, y ahora todos tenemos la misma imagen en la cabeza. Entonces, pensemos en la figura de miedo, de intensamente, ¿verdad? Que siempre está viendo dónde puede haber peligro. Y como dicen en la película, es quien mantiene a la chica viva y a salvo. Ese es el miedo. El miedo es el que genera toda una reacción ante un estímulo concreto y específico. Si yo voy caminando por un sendero y me sale una serpiente, el miedo es el que va a hacer que yo pegue el salto para atrás, que yo o quede paralizada y no me mueva y no la estripe, o que yo reaccione de alguna manera. Normalmente esta reacción es esta reacción básica que hemos hablado cuando hablamos de estrés, la hemos hablado cuando hablamos de ansiedad, porque al final de cuentas la reacción es básicamente lo mismo, es esta reacción de lucha, huida, parálisis que se da en este tipo de situaciones. O sea, si yo veo la serpiente, ¿qué hago? ¿Peleo con la serpiente? ¿Salgo corriendo? ¿O me quedo paralizada, me hago el muerto? ¿Sí? Y esta reacción lo que es muy instintiva y muy primitiva, y lo que hace es ayudarnos a enfrentar el peligro de la mejor manera, o sea, mantenernos a salvo. Sí, esta imagen del miedo, a mí me gusta explicarla también cuando doy clases de los trastornos de ansiedad y esto, que justamente sabemos qué es lo que nos está provocando miedo. Muchas veces sí, es un miedo que se vuelve un poquillo exagerado, pero vamos a ver, es una emoción natural que todos tenemos, a todos nos va a dar, en principio, miedo a un temblor, o nos va a dar miedo a un ratón si se nos acerca, o situaciones que vemos en la cotidianidad, es normal que nos den miedo. Y por lo general logramos distinguir qué es lo que lo provoca, para a partir de ahí, como vos decís, tener las respuestas, digamos, que fisiológicamente vamos a tener. A mí que intensamente me haya puesto imágenes no me gusta tanto, en el sentido de que creo que cada uno se puede imaginar el miedo de formas muy distintas, ¿verdad? Y que a veces es también lindo tener uno la libertad de ponerle nombre, pero ciertamente han sido muy útiles. Es que no todo el mundo tiene esa capacidad visual de hacerlo, y ayuda mucho tenerlo en visual. Ok, y el miedo es muy bonito. A mí me hace mucha gracia el personaje del miedo de Intensamente, que justamente cuando conoce ansiedad, en la segunda película dice, yo me voy a llevar bien con ella, ¿verdad? Y este es un tema importante, Isa, porque
¿cuál es la distinción entre miedo y ansiedad, verdad? Cuando hablamos de miedo y ansiedad, siempre la gente queda como, bueno, ok, pero son la misma cosa. Y es que en miedo estamos hablando de algo concreto y que yo logro identificar, como vos dijiste, y en ansiedad estamos hablando de algo que yo estoy anticipando que pueda suceder o que yo estoy imaginando que pueda suceder o que pueda pasar. O sea, yo voy por el sendero imaginando que una serpiente me pueda aparecer y empiezo a sentir la taquicardia del susto, porque la reacción fisiológica al final puede ser la misma, pero lo que está detonando la reacción no es lo mismo. En la ansiedad siempre es algo muy abstracto y algo que yo estoy imaginando que podría llegar a pasar. Y ahí es importante señalar que igualmente la ansiedad es normal. Claro. Es decir, es normal tener miedo ante ciertas situaciones y es normal tener ansiedad. O sea, no necesariamente la ansiedad es sinónimo de patología o de algún problema que se te salga de las manos, ¿no? O sea, puede ser perfectamente normal. Ahora bien, que sí puede llegar a volcarse, digamos, hacia el ámbito de lo patológico y ahí podemos llegar a tener los famosos trastornos de ansiedad o manifestaciones ansiosas en otras condiciones, ¿verdad? Porque la ansiedad puede estar presente en muchas formas. La ansiedad va a ser saludable siempre y cuando nos ayude a planificar o a prepararnos, ¿sí? Si yo voy a caminar por un sendero donde yo puedo anticipar que podría parecer una serpiente, esa anticipación me genera susto, me genera ansiedad, entonces yo me voy a poner zapatos gruesos porque sé que en ese sendero ir en chancletas no es la mejor opción, ¿sí? Y ahí me está ayudando a prepararme a la situación, me está ayudando a planificar ante la situación. Yo recuerdo en el episodio de ansiedad, Isa, que vos hiciste el comentario de que siempre cuando das clases como que les preguntas de un tirón a los estudiantes y les hablas a partir de eso de la ansiedad. En ese momento hay un montón de ideas que vienen a la cabeza que pueden ser llevarnos a una ansiedad funcional y saludable, como, ok, papito, piense rápido para ver qué responde y a ver qué le está preguntando, cómo lo está haciendo, ese pico de cortisol que genera la ansiedad, en ese momento le puede permitir funcionar o lo puede dejar en parálisis. Claro. Entonces, dependiendo de cuál sea la respuesta y de qué tan frecuente se esté dando y ante qué tipo de situaciones, va a ser una ansiedad saludable o una ansiedad ya patológica, como vos decías. Claro, y ese momento, digamos, donde algo nos sorprende, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una experiencia negativa, como en el miedo, ¿verdad? Que podemos sentir muy feo, sino que a veces la ansiedad también se siente bonita, ¿verdad? Como yo siempre he dicho que hay emociones. Yo nunca he sentido ansiedad. Claro que sí, te apuesto que sí. Si de pronto estabas en algún lugar más joven, chiquilla, y volvías a ver al chavalo que te gustaba en la mesa de la par y el chavalo te sonreía y te llegaba a hablar, uno podía sentir una ansiedad que finalmente puede ser bonita. Yo a veces digo que hay ansiedades que son de problemas bonitos de resolver. Si te vas a pasar de casa y tenés una casa que te gusta mucho y te genera estrés, porque esos son nervios. Ah, bueno. Esos son más nervios. Pero para mí los nervios son una manifestación de ansiedad. Sí, son una manifestación chiquitita de ansiedad. ¿Verdad? Sí. Y son ansiedades bonitas. Te vas a subir en un avión porque vas para un viaje, quitemos la fobia, digamos, emoción. A los aviones. Claro, pero es una reacción ansiosa. Sí, es una fisiológicamente lo que sucede es una ansiedad, ansiosa, sí. ¿Verdad? Entonces te da esta ansiedad de, ¿será que ya voy a llegar? Como cuando uno iba a la playa siendo chiquito y el viaje se te hace eterno para llegar. Ya llegamos. Ya llegamos, papá pitufo. Pero de vuelta se te vuelven 2 toques el regreso, porque ya no estás ansiedad de llegar a ver, a conocer ese lugar a donde vas. Entonces hay ansiedades que son bonitas, no son tan negativas como el miedo. Ok, reacciones ansiosas con otras emociones de fondo, diría yo, pero está bien. Ahora bien, en estos miedos y estas ansiedades, ¿verdad? Podríamos decir que la ansiedad, como lo planteaste hace un momento, viene siendo este temor a algo que es más abstracto, es más difuso, como estos ejemplos que puse, no sé a dónde voy a llegar en un viaje, no sé qué me va a decir el chavalo que se me acercó en el bar, no sé qué me va a deparar el nuevo trabajo, ¿verdad? Pero también ante situaciones como voy a ir a hacerme un examen médico y no sé qué resultado voy a tener, o me llamaron para darme una noticia y el tono no se oye muy bonito, esto me puede generar ansiedad. Pero
también, como esto es más difuso, a diferencia de los miedos, donde hay, digamos, como una razón más concreta, también podríamos decir que en los miedos hay miedos a cosas que no necesariamente son reales, que hay miedos a creencias. Miedos provocados por creencias, tal vez sí, que, ¿verdad? Ahí es donde la línea se vuelve muy delgada, como vos estás diciendo, entre miedo y ansiedad, pero sí hay muchos miedos que vienen, pues, provocados por creencias. Me voy a hacer exámenes miedos, me voy a hacer exámenes médicos y yo tengo esta idea en mi cabeza de que todas las mujeres de mi familia tienen cáncer de mama. Y entonces voy a hacerme el examen, pero voy ya con una idea que me está limitando la posibilidad de ir a hacerme el examen y vivirlo momento a momento, sea que me den un resultado positivo o negativo. Entonces sí, claro que siempre puede haber creencias que nos lleven, y ahí es donde es difuso, ¿verdad? Porque tiene un componente ansioso y una reacción ansiosa, pero lo que tengo es mucho miedo fundamentado en creencias limitantes. Ok. ¿Y cómo podemos definir qué es una creencia limitante y qué no es una creencia limitante? Ok, las creencias limitantes son ideas como rígidas, dogmáticas, que tenemos, que a veces no son tan conscientes o no las tenemos tan ¿verdad? Tan ahí, tan fresquitas, que tenemos en función de nosotros mismos, del mundo o de las demás personas. Que hacen que reaccionemos de determinadas maneras ante ciertas situaciones, o que nos predispongamos ante ciertas situaciones, o que o que temamos ciertas situaciones. No sé, el ejemplo que les acabo de dar, o es que yo sé que el éxito no está para mí. Siempre que alguien me gusta, yo no le gusto de vuelta a esa persona. Yo no soy suficiente para esto, yo no soy suficientemente inteligente, yo no soy suficientemente atractivo, yo no soy suficientemente X. Vos y yo compartimos un paciente que siempre ha tenido la creencia de que los hombres en su familia tienen mala suerte en el amor, y él ha traducido esto a nivel conductual a sus relaciones, ¿verdad? Entonces son como creencias que en algún momento grabamos. En gran parte de los casos vienen desde temprana edad. Cuando somos niños hay un pensamiento mágico muy frecuente y le damos forma al mundo de maneras que no necesariamente tienen tanta consistencia con la realidad o con la evidencia, ¿sí? Entonces, si mis papás nunca tienen tiempo de atenderme, yo puedo decir, es que no me quieren. Cosa que uno como adulto dice, claro, es que estaban haciendo todo lo posible por atenderme en ese momento económicamente y se centraron demasiado en esa parte. Esos reencuadres que uno hace como adulto. Pero en edades tempranas les damos un contenido normalmente hacia nosotros, ¿verdad? Como nosotros responsables o nosotros de forma negativa a las cosas que pasan, y grabamos ideas como estas, como en mi familia los hombres tienen mala suerte en el amor, o yo no estoy hecha para el éxito, o en esta familia nadie logra salir adelante. O ese tipo de creencias, y van quedando como de manera, como grabadas, como si fueran huellitas grabadas en piedra. Y a partir de ahí empiezan a salir, como cuando vemos un mapa conceptual, que vemos estas ideas principales donde salen un montón de ideas secundarias, y a partir de ahí van saliendo pues otro montón de ideas que se van ramificando, pero tienen como esta creencia central. Entonces, Aaron Beck, que es uno de los creadores de la terapia cognitiva conductual, decía que es como visualizar un Pac-Man. Sí, el Pac-Man va, espero que todos sepan lo que es Pac-Man, y si no se los dejo de tarea a los más jóvenes. El Pac-Man va comiendo las bolitas, y las bolitas son la evidencia de su creencia. O sea, si yo creo que soy tonta, voy comiendo todas las cosas que me dan evidencia de que yo sea tonta. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña a debatir nuestros pensamientos. Nosotros grabamos estas ideas súper centrales y, ¿verdad? Como esto que les decía, ok, pienso que no me quieren porque nunca están ahí. O pienso que soy tonta porque en algún momento alguien me lo dijo, o en algún momento saqué una mala nota, o en algún momento me enfrenté a una situación que me hizo pensar en esto.
A partir de ahí yo voy comiendo evidencia a lo largo de la vida de todas las veces en que mi mente puede corroborar esta creencia. Porque eso es lo que la mente hace. Una vez que se ha convencido de que algo es cierto, lo que hace es ir por la vida filtrando eso que es cierto. A todas las personas que tienen carro o que su mamá o su pareja tiene carro, posiblemente les ha pasado que compran un carro nuevo y de repente se dan cuenta el montón de carros de la misma marca, el mismo modelo y el mismo color que hay en la calle, cosa que nunca habían notado antes. ¿Por qué? Porque la mente filtra la información en función de lo que conoce. Entonces, si lo que para mí es conocido es yo soy tonta, voy por la vida grabando evidencia de eso. Pero de repente me toco con un fantasmita. El fantasmita es, me saqué un 100 en un examen. No puedo comerme eso, ¿sí? Y tengo que transformarlo, comiéndome la bolita esta que comíamos para comer los fantasmitas, tengo que transformarlo para podérmelo comer. ¿Y qué hago? Pero estaba muy fácil, todo el mundo le fue bien, ¿sí? Y entonces le damos vuelta a la evidencia para que calce con esta creencia nuclear, porque de nuevo, la mente no sabe debatirse. No está, nadie nos ha enseñado a hacer esto. Entonces la mente nada más dice, ok, a mí me enseñaron que este color es negro. Ok, yo sigo por la vida diciendo que es negro. Pero, ¿y si mi profe de kinder era daltónica y me enseñó mal los colores? Nunca nos cuestionamos esto. Normalmente con los colores hemos tenido suficiente evidencia de que todo el mundo ve esto como negro. Pero con otro montón de cosas no. Y entonces ahí es donde vamos teniendo esas creencias limitantes que están en el fondo, de no ser suficiente, de no ser merecedor, de no ser atractivo, inteligente, válido, valioso, y entonces sí son creencias que nos van dañando muchísimo, y a partir de ahí vienen todos estos miedos psicológicos. Porque si yo creo que yo no soy suficientemente inteligente y voy a hacer una entrevista de trabajo, voy a aplicar a un trabajo, esto va a salir. Tal vez no como no soy suficientemente inteligente, porque eso ya está ahí como el pensamiento nuclear, pero va a salir pues chicas, que vea toda la gente que está aquí en la entrevista, toda esta gente tan preparada, tan gatos, vea de dónde se graduó esta persona, vea y entonces de repente vamos reforzando estas creencias a partir de un montón de ideas, y a partir de eso es que en terapia justamente las vamos amarrando para llegar a esas creencias nucleares y limitantes. He oído tanto, ¿verdad?, esto de pacientes que me dicen, me acuerdo, una paciente que aprecio muchísimo que me decía, no, si a mí me va bien en el examen es porque el examen estaba fácil, pero siempre me va a ir mal, ¿verdad? O sea, ella asumía que le iba a ir mal y le iba súper bien, pero entonces es que el examen estaba muy fácil, que se los regalaron, ¿verdad? Y siempre tenía como estas ideas. O personas que dicen que les cuesta mucho creerse cuando algo bueno pasa, porque si algo bueno pasa es porque algo va a salir mal, ¿verdad? O si yo tengo éxito en esto, rapidito lo voy a perder, porque yo no me merezco el éxito. O mejor no voy a esa entrevista o no aplico a tal trabajo porque a mí no me lo van a dar. O yo no puedo ir a tal actividad porque me voy a exponer y voy a hacer el ridículo, ¿verdad? Siempre están como anticipando, ¿verdad?, que algo malo va a pasar, y eso se quedan ahí como entonces como frenados, y justamente de ahí este concepto de que te limita, ¿verdad? Y esto es como muy, muy fácil de entender cuando se entiende la terapia cognitivo-conductual, o el razonamiento, ¿verdad? De cómo justamente una creencia, un dato cognitivo a nivel de la conducta te limita. O sea, tal vez no sabes cuál es el pensamiento que operó, no está tan consciente, pero finalmente no haces algo. Y no lo haces por miedo. O lo haces, digamos. O lo haces también, claro, por miedo. Por miedo al rechazo, por miedo a fracasar, por miedo a no sé, a ser feliz, tal vez. De hecho, creo que acabas de nombrar algunos de los miedos más frecuentes que vemos en consulta, ¿verdad? El miedo al fracaso, el miedo al éxito, el miedo al dolor y al sufrimiento, el miedo a estar bien y a ser feliz, y el miedo al rechazo. Y es que todos tienen una cuestión muy básica y muy primitiva, ¿verdad? O sea, somos seres sociales. Ser rechazados en la naturaleza implica casi que es un tema de vida o muerte, ¿verdad? Si estuviéramos en la naturaleza y fuéramos rechazados,
los seres humanos no podemos sobrevivir solos en el bosque. O sea, nosotros hemos hecho todo lo que hemos hecho en sociedad, pero nosotros solos realmente no tenemos tanto impacto. Yuval Noah Harari, el autor de Sapiens, siempre tiene una entrevista donde él hace un comentario que a mí me quedó muy grabado, porque él dice, si yo tengo que elegir entre un chimpancé y una persona y un humano para sobrevivir en el bosque, así a nivel individual, yo digo el chimpancé, de fijo, pero en grupo los seres humanos. Entonces nosotros somos sociales y todo lo que hemos logrado es como seres sociales. Es en sociedad y en grupo. Entonces, el rechazo activa cosas muy primitivas en nosotros. Cuando nosotros venimos al mundo, somos uno de los animales que vienen más indefensos, ¿verdad? Venimos y por un año entero no somos capaces ni siquiera de caminar. Claro. Entonces, el no ser rechazado es un tema vital, literal, de vida o muerte. Un bebé que es rechazado, que no es cuidado, que no es amado, chao. Hasta ahí llegó. Es muy primitivo y eso lo vamos arrastrando a la vida adulta cuando ya el rechazo pues no es un tema de supervivencia, ya no necesitamos, ¿verdad? No necesitamos la aceptación, la anhelamos y la queremos. Ojo la diferencia, porque no es lo mismo una necesidad de un deseo. Como adultos nosotros podemos sobrevivir el rechazo. ¿Cuántas veces no se ha sobrevivido el rechazo de una entrevista de trabajo que no te dieron, el rechazo de una pareja que ya no quiere estar contigo o que nunca quiso estar contigo, el rechazo de una amistad? O sea, todo el tiempo sobrevivimos rechazo, duele, pero lo sobrevivimos. Como niños no, porque ahí es un tema de supervivencia. Pero entonces, como fue un tema de supervivencia, lo seguimos arrastrando y lo que necesitamos hacer es reencuadrarlo para poderlo entender y entender que puedo convertirlo en un anhelo y no en una necesidad. El fracaso, por ejemplo. El miedo al fracaso es uno de estas casi que profecía autocumplida, porque tengo tanto miedo de fallar que entonces no hago las cosas. ¿Qué es lo que suele suceder? Me da tanto miedo fallar y que a nadie le guste y que nadie lo vea y que entonces no lo hago y entonces ya fallé. Yo siempre a los pacientes los mando a ver este discurso famoso de Steve Jobs en Stanford, creo que fue en una graduación de Stanford, donde él cuenta, ¿verdad? Ok, sí, viene, hace Apple con su socio y ahí sí, no me pidan nombres, pero, ¿verdad? Me la sé rudimentariamente y entonces después lo sacan de la empresa que él creó y podría haberse tirado a llorar y entonces él lo que dice es, bueno, ok, se fue y le compró a George Lucas Pixar y convirtió Pixar en la que nos dio intensamente. Después de eso lo vuelven a llamar de Apple y llega y diseña el iPhone. ¿Sí? O sea, yo sé que hay mucho brete detrás de todo esto, pero Steve Jobs no terminó su carrera, hubo cosas donde él sintió fracaso y aún así siempre siguió dando pasos, ¿sí? Con todo el proceso que eso conlleva. Pero el fracaso nos enseña muchísimo y muchísimo más que el éxito. La naturaleza tiene una manera interesante de hacernos aprender y normalmente no suele ser a través de cosas lindas. Y realmente el fracaso nos enseña muchísimo. Sí. Quería agradecerle a Janet Morales que nos puso ahí un mensajito muy lindo en YouTube, ¿verdad? Diciéndonos que el tema está súper interesante y es que es un tema que, como vos decías, se remonta incluso a nuestros primeros años de vida, de cómo empezamos a formularnos, de cómo empezamos a incorporar elementos en nuestra psique, ¿verdad? Esto que decías, la cría humana no puede sobrevivir por sí sola. Están las historias de la loba que crió a Rómulo y Rémulo y nunca dije bien, a Rómulo y Remo. Está la historia de Mowgli criado, de verdad, en el libro de la selva, o de Tarzán, en fin, pero solos no podemos. Para alimentarnos, para caminar, para todo, ¿verdad? No es como el potro o el, ¿verdad? Que sale de la yegua y que rapidito tiene que ver cómo hace para caminar. Sí, va a amamantarse y todo, pero tiene que, en cuestión de horas, empezar a caminar, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de que este niño pueda ser nutrido en el amplio concepto del término emocionalmente
se sienta amado, se sienta protegido, se sienta cuidado en sus primeros años, ¿verdad? Son vitales para que justamente a través de esa seguridad que le puede dar su mamá, se convierta en una persona segura de sí misma. Contrario a lo que siempre dicen, ¿verdad? No lo alce porque le da bracitis, no lo chinee porque se vuelve un manipulador. No, todo lo contrario, ¿verdad? Tener ese cuidado con esta cría le va a permitir crecer más segura, ¿verdad? Sin sentirse rechazado constantemente y sin tener miedo de que todo el tiempo lo rechacen. Y que cuando lo rechacen va a decir, bueno, hey, ok, por aquí no era, me voy por otro lado, ¿verdad? Ahora, la forma de llegar ahí es justamente como vos decís, si en temprana infancia yo tuve esa aceptación y ese amor incondicional y ese cuidado incondicional, si no, yo llego a la vida adulta temiendo el rechazo. Por supuesto. Si yo no lo tuve en infancia, voy a llegar a la vida adulta creyendo que el rechazo es algo catastrófico. Y ahí también, volviendo a Intensamente, que se volvió como referencia hoy, ¿verdad? Alegría intenta, en la primera película, estar borrando todos los recuerdos que no son alegres. Y no se trata de eso, no se trata de que la vida se convierta en un color de rosas, ¿verdad? Porque justamente ahí es cuando Alegría mete las patas, por decirlo coloquialmente. También necesitamos estas experiencias negativas, pero saber incorporarlas y saber que eso no va a representar un rechazo. Si yo me caí, no es que mi mamá me va a dejar de creer y me va a insultar porque me caí, sino que me va a ayudar a levantarme y a decirme, bueno, ¿qué pasó? Esto no es sí, esto es ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas van a hacer que esos núcleos o esas creencias que nosotros tengamos no sean tan limitantes, ¿verdad? Y de ahí la importancia de esto, de una crianza respetuosa donde mamá esté en posición de contener, y no solo mamá, sino todo el entorno, ¿verdad? Pero diciéndolo como en términos funcionales, por decirlo psicoanalíticamente como hablando. Yo siempre digo, imagínate lo que sería si psicología fuera los maestros de kinder enseñándoles a reencuadrar experiencias y a tratar de guardar las experiencias con un significado, un contenido, y no desde este pensamiento mágico de la infancia, que es lo que la mayoría de nosotros hicimos, ¿verdad? La mayoría de las personas lo que hicimos fue ir guardando cosas a partir de lo que nos dijeron, lo que fuimos escuchando, lo que fuimos viendo, e importantísimo resaltar lo que escuchamos. Normalmente, y esto es un fallo que nuestra generación está teniendo mucho, cuando hablamos de que somos la primera generación que está criando diferente mientras sanamos nuestra propia historia, nosotros creemos que con hablarles diferente de cómo nos hablaron a nosotros es suficiente. Y ahí estamos fallando mucho, porque en realidad los peques están siempre viendo cómo nos hablamos a nosotros mismos. Están siempre observando cómo nos exigimos a nosotros mismos y cómo es nuestra voz interna. Y a partir de esa voz interna que ellos ven reflejado en nosotros, ellos también van creando su voz interna. O sea, estas creencias, algo que yo veo mucho en terapia es que a veces, ¿verdad? El típico, ok, ¿qué te decían? ¿Esto te lo decía alguien en tu familia? ¿Había alguien que te dijera que vos eras tonto? ¿Había alguien que te cuestionara esta parte? ¿Había alguien que... no, vieras que no, que mis papás siempre me decían que en realidad yo era inteligente y que no era tan importante si me sacaba un 70, que no... Ajá, ¿y cómo se trataban ellos a ellos mismos cuando fallaban? ¿Y cómo eran ellos con ellos mismos cuando algo pasaba? ¿Cómo eran ellos con ellos mismos cuando cometían un error? O cuando no daban la talla a lo que ellos creían que tenían que hacer. Y donde la gente se queda pensando, normalmente ahí lo agarran. Uy, sí. Sí, yo me acuerdo de mi mamá, si se le caía un vaso, pasaba alegando y se decía que era una bruta, una estúpida, que... ok. ¿Y qué crees que absorbe un niño de esto? ¿Por qué? Porque del rol de nuestros padres nosotros aprendemos cómo ser. Y ahí es donde a nuestra generación todavía le está faltando. O sea, estamos criando diferente, definitivamente, pero todavía es un espacio de mucho crecimiento que tenemos por enfrente. Sin embargo, te voy a dar ahí un contraejemplo. Algo muy lindo que me pasó hoy, una anécdota personal, que creo que al hablarle distinto a los chicos, ellos tienen la capacidad de reflejarnos a nosotros cuando nos tratamos mal. Y ellos nos dan grandes enseñanzas. Hoy yo llegué tarde a recoger a mis hijas a la escuela. Y bueno, por dicha, Santa Lela, ¿verdad? Que es mi mamá, la abuela de ellas, llegó, las entretuvo mientras yo llegaba, que venía tarde de un almuerzo y una cosa. Y cuando se montan al carro, la chiquitilla, que cumple 6 años este fin de semana, me dice, ¿por qué llegaste tarde?
mi amor, porque estoy muy ocupada, porque estoy corriendo, porque salí tarde de la consulta, entonces salí tarde del almuerzo y vengo por vos y ahora tengo que ir a dejarlas a tal lado y luego tengo que ir al dentista y luego tengo que recoger los lentes y luego tengo que ir a grabar el podcast y me falta hacer unas recetas y me dice, ¿cómo haces para trabajar tanto? Y yo, ay, mi amor, no sé, el tiempo no me alcanza. ¿Y por qué trabajas tanto? Y yo, porque necesito trabajar tanto, porque bueno, ustedes dos necesitan cosas, yo también, porque me gusta mucho mi trabajo, porque, ¿verdad? Deberías de darte un descanso. Mi amor. Y entonces, ¿verdad? Yo digo que ahí es donde los hijos te devuelven eso que vos les has estado dando, ¿verdad? Y fue como este bálsamo, ¿verdad? Decir, sí, ella tiene razón, yo también tengo que frenar, ¿verdad? Yo también tengo que parar, yo también tengo derecho a descansar. Ellas saben que yo hago mucho de lo que hago para ellas, pero también me están diciendo, mamá, para un toque. Bueno, me encanta. De repente me das otra perspectiva de esto. Y claro, yo lo trabajo con adultos, entonces no veo tanto el impacto que tienen los peques. Veo a los adultos todavía donde tienen mucho que trabajar su voz interna, claro, ¿verdad? Y los adultos maternando o paternando, trabajando su voz interna, pero yo no veo a los peques siendo resilientes ante esto, así que gracias por esa perspectiva. Gracias a mi Julita que me la dio a mí, ¿verdad? Pero bueno, ahora hablamos de los miedos comunes, ¿verdad? Del fracaso, el rechazo, el éxito, pero a veces por mucho que sepamos que esto es un miedo o que estemos trabajando en terapia y que digamos esto viene de una creencia que a mí me enseñaron que nadie nunca me iba a querer, porque lamentablemente hay gente que sí se le enseña esto o se le enseñó esto, nadie te va a querer porque sos tonta, porque sos feo, porque es lo que sea, insoportable, porque sí, y cosas de terror que uno escucha en la consulta que lamentablemente son más frecuentes de lo que a veces creemos. ¿Cómo logro salir de esos miedos? Es decir, y antes de esto, si yo me quedo en este miedo y no lo combato y sigo pensando que yo no valgo nada, que yo no soy suficiente, que yo no voy a lograr un trabajo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de ese quedarme ahí para mí? Porque pueden ser inmensas, desde no conseguir el trabajo y de no poder hacer una relación de pareja, pero más allá de eso, en mi psique, ¿eso qué genera? Es que sigo repitiendo el ciclo. O sea, si yo me quedo pegada ahí y si yo no lo identifico, y hablando de esto, ¿verdad? Dice Becky aquí en Facebook Noticias, un tema que sigue enseñando montones y más de un ejemplo, ¿verdad? Y más de un ejemplo hay, no hay quite, súper identificada, ¿verdad? Y creo que todos nos podemos identificar con estos miedos muy arraigados. Y el tema es, si yo me quedo ahí, yo voy a seguir repitiendo el patrón. Y ahí es donde seguimos alimentando el Pac-Man. Y seguimos diciendo, ves, es que yo no podía. Pero claro, lo que no se dan cuenta es que como cree que no puede, no se preparó para la entrevista de trabajo. Como cree que no puede, no se arregló tanto para la entrevista de trabajo. Como cree que de una vez no se le iban a dar, su actitud en la entrevista de trabajo no fue la mejor actitud en ese momento. Y todos esos componentes hacen que tal vez elija a otra persona que tuvo esas características, que tal vez se veía más preparada, más interesada, más enganchada con el puesto y con la empresa. Esas cosas se notan. Y ahí es donde vamos a las profecías autocumplidas, ¿verdad? Si yo creo que no puedo, ¿para qué me esfuerzo? Porque de una vez creo que no puedo. Y sí, me esfuerzo, pero me esfuerzo por encimita. Porque las personas vienen y dicen, sí, pero yo estudio un montón, ok, de ese tiempo de estudio, ¿cuánto tiempo fue efectivo? ¿Estudias con el celular al lado? ¿Estudias con...? Bueno, sí, tal vez vi un video de YouTube y hice no sé qué y mandé unos WhatsApp, bueno, sí, y terminaste toda la materia, realmente te sabías la materia y lo comprobaste y... No, bueno, no hice tanto. Ok, entonces, ¿qué tan preparada estabas realmente para ese examen? ¿Será que ese 60 muestra nada más lo que vos estudiaste para ese examen? ¿Y cuánto sabías de esa materia para ese examen? Entonces, cuando uno empieza a confrontar las creencias, se da cuenta que muchas veces, como ya a lo largo de la vida tantas veces hemos hecho estas cosas, o nos hemos dicho estas cosas, nos quedamos estancados y seguimos repitiendo patrones. Yo no le caigo bien a nadie.
¿ok? ¿Cuándo fue la última vez que vos te acercaste a hablar con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que vos conectaste con alguien nuevo? ¿Cuándo fue la última vez que vos te diste permiso de conocer a alguien o de hablarle a alguien? Ah, no. El otro día un chico me decía que cuando le llegan a hablar en los bares, él nada más se da media vuelta y se va. Pero que qué raro que no hace nuevos amigos, ¿verdad? Que se queda siempre en su grupo de toda la vida. Si te das media vuelta cuando alguien viene a hablarte, bueno, no, es que yo lo que pienso es que no voy a ser interesante y que, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir y de qué vamos a hablar? Y no. Entonces se va, pero obviamente así no vamos a conocer. Y de nuevo, como el cerebro no aprendió a cuestionarse, entonces no hace este tipo de cuestionamientos, nada más da por sentado, así yo no sé conocer gente, yo no tengo habilidades sociales. Un comentario que me pusieron en Instagram dice así, lo voy a leer. Me siento incapaz de muchas cosas. El miedo siempre me paraliza, aunque la gente diga que soy buena. Siento que nada de lo que hago es suficiente y solo errores. Y vos ahorita estás planteando, bueno, sí, puede ser que tengas que cuestionarte un poco cómo estás combatiendo esto, pero mucha gente puede estar diciendo, sí, pero yo he intentado, de verdad yo he intentado estudiar, o yo he intentado, ¿verdad?, hacerlo bien, estudiar, o prepararme mejor, o, ¿verdad? Y yo quisiera aquí como, antes de decir cómo combatirlas y cómo aprender a debatirlas, es que también a veces los caminos son muy enredados, ¿verdad? No es tan evidente como que simplemente no estudias y te pusiste a ver el video de YouTube. A veces es el día antes, te acostaste tarde y entonces te levantaste tarde y llegaste tarde a la entrevista de trabajo. O se te olvidó no sé qué documento y capaz que lo ocupabas, ¿verdad? O sea, como que esas trampas salen ahí que de una u otra forma uno las provocó, ¿sí? Pero ¿cómo puede ser alguien que tenga esta creencia tan profunda de yo no sirvo, a mí todo me sale mal, y que uno dice, ok, sí, es que la raíz estaba en la infancia, pero uno dice, bueno, sí, ok, pero ya tengo 40 años o 35 años, ¿cómo hago para combatir esto? ¿Cómo se hace? Y yo sé que la respuesta mucho es terapia, pero, pero digamos, mucha gente que nos está oyendo ahorita, ¿cómo puede empezar a decir, no, me la voy a creer, yo sí puedo, yo sí lo voy a lograr? ¿Cuáles serían unos primeros pasos? Ok, hay varias cosas. Uno es aprender a escuchar la vocecita que nos habla en la cabeza, ¿verdad? Que mucha gente dice, no, a mí no me dice nada. No, sí. Nosotros, ¿verdad? La investigación ha mostrado que por nuestra mente pasan hasta 60,000 pensamientos cada día. Eso significa que la mente no se calla nunca, que tenemos ruido permanente y constante siempre. Entonces, es importantísimo aprender a escuchar esta voz que nos habla en la cabeza y cuál es la historia que me está contando de cada una de las situaciones que yo vivo. Porque como decíamos ahora, o sea, la premisa básica de la terapia cognitiva conductual es que no son las cosas que me pasan, sino mi interpretación de las cosas que me pasan, lo que hace que yo actúe y me sienta de cierta manera. Eso no significa que si alguien me tira un vaso en la cabeza, yo no tengo derecho a decir, me tiraron un vaso en la cabeza, me dolió, me molesté, ¿verdad? O sea, hay un evento concreto que me puede generar molestia, pero entre sentir molestia y agarrar a la persona a golpes, hay un abismo de diferencia y hay un montón de pensamientos en medio y toda una historia que yo me conté de diferencia. Y ahí es donde nosotros podemos cambiar las reacciones a reacciones más proporcionales y más apropiadas. Entonces, aprender a escuchar esa vocecita en la cabeza suena como hacer agua tibia, pero en realidad es la parte más difícil, porque hemos pasado toda nuestra vida dando por un hecho todo lo que la mente nos dice. Entonces, cuando me tiran el vaso en la cabeza y yo digo, esto es una falta de respeto, no puede ser, como una persona se le ocurre hacerme algo así, a mí, ¿cómo me va a hacer esto? Yo no merezco este trato, ¿sí? Y yo reacciono ante eso, yo lo doy por un hecho, que es la única manera de pensar respecto a esta situación. Y ahí es donde tenemos que aprender a escuchar, observando y juzgando menos, ¿sí? Y no tomándolo todo por un hecho. Yo les hago siempre la metáfora de que es como que estamos en una estación de trenes y nuestra mente está todo el tiempo, ¿verdad?, trayendo y llevando trenes. Es lo que los budistas llaman la mente de mono, que dicen que es como un mono que anda siempre agarrándose de una liana a la otra porque la mente no está parando. Sin embargo, nosotros podemos dar 2 pasos para atrás, sentarnos en la estación y decir, ok, suave, ¿qué trenes están pasando enfrente mío?
¿A dónde me lleva este tren? ¿A dónde me lleva este tren? ¿A dónde me lleva este tren? Y cada tanto nos vamos en automático y llevamos 3 horas montados en un tren, pero nos podemos bajar y volver a tomar la decisión de ver los trenes pasar y de estar enfrente y decir, listo, ¿a dónde me lleva? ¿En cuál me quiero subir? En cuál ya no me quiero subir. Eso no significa que el tren va a dejar de pasar. Solo yo me dejo de subir. Y tal vez si no me subo por mucho tiempo, deja de pasar. Ocasionalmente viene de vuelta, pero es decidir en cuál me subo. Entonces, ese primer paso es a veces de los más difíciles, es escuchar lo que nuestra mente nos está diciendo de las situaciones. Y no vamos a oír todo, ¿verdad? No es como que vamos a andar todo el día diciendo, mantel negro, computadora, botella, no, pero es un tema de poder prestarle atención especialmente a la historia que me estoy contando cuando hay emociones negativas y reacciones muy desproporcionadas ante las situaciones. Entonces, si yo tengo una reacción de muchísimo temor o si yo tengo una reacción de mucho miedo, como estas cosas que estamos hablando, ahí tengo que prestar atención a cuál es la historia que me estoy contando. A partir de ahí, el ideal sí es a nivel terapéutico, pero bueno, lo que trabajamos es que la persona aprenda con evidencia a debatir y cuestionar estos pensamientos para finalmente poder hacer un reencuadre. Debatir pensamientos y cuestionarlos y reencuadrarlos no significa, como yo siempre digo, me van a perdonar la expresión, pero creo que en este espacio podemos hacerla, no es pintar la mierda de rosado, o sea, no es, porque sigue apestando, aunque sea rosada, no es decir, ay, la vida son unicornios, corazones y arcoíris y todo es divino, precioso y perfecto, todo siempre me va a salir bien. Hay un comentario acá que me pusieron en Instagram, ahora que decías, por ejemplo, siento que al empoderarme la gente me va a ver agresiva o no me va a agarrar en serio y tengo la creencia de que nadie puede cambiar, por eso me da miedo empoderarme. Entonces no es decir, sí, yo puedo, yo lo voy a hacer y a partir de hoy todo el mundo me va a ver. No, eso no es realista. Lo que queremos son pensamientos realistas. ¿Qué es un pensamiento realista? Es un pensamiento flexible, o sea, que puede cambiar si la evidencia le demuestra lo contrario. Es un pensamiento que está basado en evidencia. ¿Qué significa eso? Que, a ver, si yo me he sacado 100 en un montón de exámenes, no puede ser que todos los exámenes sean tan fáciles. ¿Sí? Entonces, la evidencia dice que yo alguna capacidad para sacarle bien los exámenes, si yo tengo una carrera, una paciente mía, una carrera, 2 maestrías, 2 especializaciones, y sigo diciendo que yo no soy suficiente, a ver, la evidencia dice otra cosa, ¿verdad? Entonces, no es vos sos lo máximo, la persona más inteligente del mundo, no, es ¿qué dice la evidencia? ¿Qué dicen tus jefes? ¿Qué dicen tus reportes de evaluación del trabajo? ¿Qué dicen los resultados de tu desempeño académico? Ok, no pareciera que vos no estás siendo suficiente o que no sos buena estudiante, ¿cierto? Entonces, a partir de la evidencia vamos cambiando y reencuadrando el pensamiento a un pensamiento más realista. Esto es muy difícil hacerlo solo si no tenemos el entrenamiento, y el entrenamiento lo hacemos en terapia. Desde la terapia cognitiva, digamos, porque esto lo estamos hablando muy desde ese enfoque, o sea, cuando trabajamos en esa línea, desde la terapia cognitiva, lo que queremos es darle a la persona las herramientas para que pueda hacer esto. Y realmente lo que uno va haciendo después de haberlo trabajado es que uno ya se va agarrando y va reencuadrando, se va frenando, pone freno, reencuadra, se debate uno mismo, reencuadra, y bueno, hay veces en que no tenemos idea de cómo debatirlo y ahí es donde el terapeuta pues nos ayuda. Exacto. Pero entonces es eso, es ir haciendo reencuadre de estas creencias limitantes que me dicen cómo es el mundo, cómo son los demás. Es como, a ver, cosas como el mundo es peligroso y yo siempre me tengo que proteger. Personas con experiencia de trauma temprano, personas que han tenido experiencias de vínculos poco contenedores, pueden guardar esta creencia de fondo. Y entonces siempre están atrás de una barrera en sus relaciones interpersonales y no se permiten nunca del todo soltarse. Nunca del todo terminan de hacer esa conexión. Vos me decías cuál es la consecuencia, bueno, pero es que ahí nunca hay un vínculo totalmente cercano, porque no hay vulnerabilidad. Si yo grabé que la vulnerabilidad es algo indeseable, malo, desagradable, debilidad, súper negativo, que me expone, entonces nunca lo voy a hacer. Si yo, como esta persona que nos hablaba,
dije, ok, si yo me empodero, significa que soy agresiva. Posiblemente las veces en que pongo límites ya sale de forma agresiva, pero eso es porque he estado pasivamente tragando un montón de tiempo y después exploto. Claro. No es porque empoderarse sea ser agresivo, es porque lo que yo he venido haciendo no necesariamente es poner límites adecuados. Creo que nadie puede cambiar, es como cuando la gente llega a terapia y dice, bueno, yo no creo en los psicólogos, pero vamos a ver si usted me convence. Y uno dice, ya vamos mal, ¿verdad? Yo le dije eso a mi psicóloga en mi primera sesión. Perdón. Me acuerdo cuando cerré el proceso con ella y me dijo, Isabel, ¿usted se acuerda? ¿Verdad? Y yo quería meterme debajo de la mesa, ¿verdad? Pero sí. Bueno, ve, hasta una psiquiatra. Debo decir que te quiero, ¿verdad?, mucho como amiga, pero yo no sé si te querría como paciente. Ok. Volvamos a los comentarios, ¿verdad? Después de esa verdad que me acaba de decir mi querida amiga psicóloga. No digo, por esos comentarios y la capacidad que vos tenés de debatir, digamos, creo que debe ser bastante retador. Bueno, aquí en YouTube, Janet nos cuenta que ella es enfermera y que las creencias limitantes desde pequeñitos son todo un tema, ¿verdad? Todos los días. Ajá. ¿Verdad? Y que ella trabaja mucho en darle acompañamiento a los chicos, ayudando a fortalecer y fomentar su autoconcepto, y que es muy hermoso trabajarlo. Yo creo que definitivamente si podemos agarrarlos desde chicos, es muy lindo empezar a fomentar todo esto y hay muchas herramientas que podemos utilizar y ahorita me voy a devolver a esto, pero por aquí también nos pone Sol en YouTube. Me pasa que cuando quiero hacer cosas veo todos los obstáculos que pueden venir y me paralizo. ¿Verdad? Y a veces yo creo que esto es muy difícil entrar en estos debates justamente por eso, porque ansiosamente anticipamos un montón de obstáculos que se nos pueden venir si yo empiezo a debatir, ¿verdad? O si yo empiezo a poner límites, o si yo empiezo a replantearme, ¿verdad? Como que se ve aquella montaña que parece el Everest de todo lo que yo voy a tener que destruir o replantear, ¿verdad? Y genera lo que vos decías, ¿verdad? Una respuesta a la ansiedad puede ser la parálisis, que es justamente lo que nos está contando Sol, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vencer esa parálisis y cómo lograr empezar a debatirse? Yo creo que es de las cosas más difíciles de aprender a hacer en terapia, ¿verdad? Definitivamente. Creo que requiere un esfuerzo y vamos a ver, ir a terapia no es fácil, ¿verdad? Ir a terapia no es un lecho de rosas, nosotros lo tenemos clarísimo, es un tema y que a veces cuesta encontrar no solo el psicólogo o la psicóloga, el profesional con quien hagas clic y lo logres, sino que hay que poner la carne en el asador, ¿verdad? Y eso cuesta. Y aquí dos cosas, ¿verdad? Tal vez respecto a esta primera parte, ir a terapia no es fácil y además te topas con otro ser humano. Porque desde el lado nuestro somos humanos también. Sí. Y muchas veces podemos tirar un comentario que creíamos absolutamente inocente, adecuado y apropiado a la situación y no salió así. Y muchas veces podemos toparnos con nuestras propias creencias limitantes y de repente también puede generar un impacto. Por supuesto que el deber nuestro, aunque en este país no sea legalmente obligado, pero el deber nuestro como terapeuta es trabajarnos también, ¿verdad? A partir de trabajarnos para que estas cosas no impacten nuestras propias creencias limitantes, no estén impactando, pero muchas veces pueden chocar. O sea, yo el otro día alguien me pedía una recomendación y me decía, hey, sorry por esto, porque me dice que no sea alguien como PG-13, ¿verdad? Y necesito a alguien como más, y me dio mucha risa, porque entendí que no, me dice, no te ofendas, que no sea alguien muy familiar, que no, yo entendí totalmente lo que querías decir con esa solicitud, y le dije, incluso a mí una vez, recuerdo que me dijeron que me faltaba Dios en mi vida, y que una terapeuta, y entonces, siendo yo psicóloga ya, y entonces evidentemente topamos a veces, ¿verdad? Y no era, no fue en mala nota, fue en que tal vez eso me podría ayudar. Realmente ella estaba tratando de ayudar desde su visión de la vida, sí, pero estaba imponiendo su visión de la vida y todo el tiempo nos puede pasar porque somos humanos. Entonces, en esa relación terapéutica hay muchas cosas muy delicadas y sensibles y definitivamente no es fácil el proceso. Pero son las cosas que aprendemos en el proceso, justamente el debate.
Claro. Y otra cosa importante acá es cuando estamos en parálisis, cuando estamos en modo huida o cuando estamos en modo lucha, no es el momento de hacer el debate. ¿Sí? O sea, en crisis no tomamos decisiones y eso aplica también a las mini crisis del momento en que estoy en parálisis. En ese momento yo necesito activarme, necesito darme cuenta, estoy absolutamente paralizado, que yo necesito salir de acá. Y ahí usamos estrategias de regulación sensorial o usamos estrategias de regulación emocional. Necesitamos primero acomodar las emociones y bajarles 2 rayitas. Ahí es donde nos sirven los medicamentos, por ejemplo. Es como cuando llega la gente con ataques de pánico esperando que no los manden a psiquiatra y lo que yo les digo es, ok, pero vamos a durar toda la vida porque usted está tirado en una piscina ahogándose pretendiendo que yo le enseñe a patalear. O sea, no va a pasar. Exacto. A corto plazo. ¿Sí? Eventualmente puede pasar. A corto plazo no va a pasar. Con medicación lo hacemos mucho más rápido porque le tiran el flotador. Ajá. Entonces, el momento en que estamos en esa reacción, en que estamos absolutamente paralizados, no es el momento de decir, ok, ¿y ahora cómo voy a debatir y cuáles son las creencias irracionales que están viniendo a mi cabeza? No. ¿Qué creencias limitantes estarán en el fondo de esta decisión que yo estoy tomando? Ese no es el momento. Ese es el momento para darnos cuenta que estamos en parálisis, para darnos cuenta que nuestra mente nos está bombardeando y decir, ok, suave un toque, necesito frenar esto y necesito bajarle a mis emociones. Entonces, eso sí es importante, ¿verdad? Que no todo se hace todo el tiempo. Porque entonces a veces la gente pretende en un ataque de pánico empezar a debatir con ellos mismos y decir, bueno, ok, pero ¿qué me está pasando? Si tal vez no era tan... A ver, estás en un ataque de pánico, necesitas bajarle a la ansiedad. Ajá. Ya. Ocupémonos de esto primero. Exacto. ¿Verdad? Ahí hay una cosa que yo les quería compartir, y aquí, Lucy, perdona si meto la cuchara y enredo temas. Sin caer en el positivismo tóxico, es muy importante entender que esas creencias limitantes nosotros las estamos reforzando todo el tiempo. Ajá. Si yo todo el tiempo estoy diciendo, es que qué tonta que soy, es que qué chapa, otra vez me equivoqué, uy, qué vergüenza, cómo dije eso mal, ¿verdad? Y me estoy diciendo esto, o sea, literal me lo estoy diciendo y me estoy metiendo yo, ¿verdad? Cosas negativas en mi cabeza. Y esto pasa permanentemente todo el día, no necesariamente tengo que decirlo en voz alta. Si yo misma me estoy recriminando todo el tiempo, estoy enseñándole a mi cerebro que eso es una persona tonta, insuficiente, incapaz, etcétera. Entonces, sin caer en el positivismo tóxico, una herramienta que existe y que se usa en niños son las frases de autoafirmación y este tipo de tarjetas como el que pueden ver en YouTube, en el video, dicen que son para niños. De hecho, ahí dice de 7 y más, ¿verdad? Y son muy lindas porque, bueno, estas yo solo las he conseguido en inglés, pero vienen con frases como de yo soy importante, yo soy suficiente, yo soy bondadoso, yo soy, ¿verdad? Y cosas positivas que uno se puede decir a sí mismo. Y atrás la tarjeta trae preguntas para hacer actividades. Yo las hago mucho con mis hijas, ¿verdad? ¿En qué momentos has sido bondadosa? ¿Cómo reconocer una conducta bondadosa hacia otra persona? ¿O cuándo te has dado cuenta que eso es importante? Y empezar a reflexionar sobre las cosas que también hacemos bien. Nos puede ayudar, no digamos directamente a debatir, pero también a enseñarle a nuestra cabecita, a nuestra psique, que nosotros también tenemos un montón de cosas buenas. Porque los seres humanos, por dicha, tenemos posibilidades siempre de crecer y de tener cosas muy lindas, ¿verdad? Entonces, estar reforzándonos esto y darnos una palmadita de, mira, qué lindo te quedó ese dibujo que hiciste, o ese rompecabezas, qué artista, qué rápido que lo hiciste, o qué bonito lo que le dijiste a esta persona, o qué lindo detalle tuviste, qué bondadosa que fuiste. Siempre es muy importante también recordárnoslo, y eso nos cuesta muchísimo hacerlo, ¿verdad? De hecho, todo lo que acabas de decir son estrategias que usamos con adultos, con algunos matices. Hay personas a las que hay que, ¿verdad? ¿Qué hiciste? Ok, pensá en 3 cosas buenas que hayas hecho hoy, y te dicen nada. Ajá. Sí, ok, ¿lavaste los platos? ¿Quebraste toda la vajilla cuando lo hiciste? No, obviamente que no. Bueno, ok, lavaste bien los platos. ¿Qué más hiciste durante el día? Ay, nada, barrí, limpié, cociné. Ok, ¿quemaste toda la comida? ¿Tuviste que botar las ollas y la comida? No, obvio. Te lo dicen así. Y no, ok, pero ahí hay algo bien hecho. El piso quedó sucio, quedó con una pasta encima. No, obviamente que no.
bueno, ok, ahí hay cosas buenas, y cuando nosotros empezamos a ver, como vos decís, en las cosas más pequeñas, empezamos a darnos cuenta que en realidad somos personas bastante funcionales, en funcionalidad básica, y después podemos empezar a reconocernos cosas, ¿verdad?, cada vez más intensas. Con el tema de las frases, sí las usamos. De hecho, si ustedes se meten a YouTube, a Spotify, van a encontrar 1500 grabaciones de afirmaciones del yo soy, afirmaciones positivas, y está muy bien, o sea, escuchar estas cosas y decirnos estas cosas está bien, siempre y cuando yo me crea lo que me estoy diciendo. Por supuesto. Porque pasa muchísimo que entonces escuchan estas cosas y entonces, sí, yo soy bueno, yo soy posible, ay, qué idiota que soy, no, yo soy bueno, yo soy sabio, yo puedo, yo sirvo, ay, no, ¿verdad? Qué tarado que acabo de hacer tal cosa. Ajá. Y entonces, a la hora de la hora, no me creo lo que estoy diciendo. Entonces, ahí sí hay que, y esto que hacen en las tarjetas, que vos acabas de mostrar, que sí son un recurso lindísimo, y yo tampoco las he visto acá en español, no. Es, ok, listo, vos querés sentirte una persona bondadosa, conectemos con momentos en que vos sos una persona bondadosa. ¿Querés sentirte inteligente? Conectemos con momentos en que vos actuás como una persona inteligente. Pero acordate que las personas inteligentes también dicen cosas estúpidas, ¿verdad? Yo puedo ser una persona inteligente que a veces dice cosas tontas, ¿sí? Ajá. Porque ser inteligente no significa que yo el 100% del tiempo digo cosas inteligentes, ni significa que yo nunca me equivoco, ni significa que me saco un 100 siempre, ni significa... Entonces ahí es donde lo vamos regulando. Claro. Porque si nos quedamos nada más en la afirmación, lo que tiende a pasar es que la gente viene y dice, vieras, yo oigo todo el tiempo audios de estas cosas, y yo, ¿y cuánto de eso te crees realmente, así, visceralmente? ¿Cuánto de eso se siente cierto? No se piensa, se siente. Ay, no, eso no soy yo. Ok, entonces anclemos y conectemos. ¿Cuáles de estas frases son las que a vos te gustaría poderte decir? ¿Verdad? Por eso estas tarjetas muy sabiamente traen también las preguntas, porque entonces estás dándole la afirmación, pero estás conectando al niño o a la niña con los momentos en que ha sido esto. Entonces eso ya no es positivismo tóxico, porque no es decir yo puedo volar, no, es, ok, yo soy una persona inteligente, pero como persona inteligente yo puedo decir cosas estúpidas de vez en cuando, y hay muchas cosas que no sé, y he fallado un montón de veces en mi vida, y el fracaso no me hace menos inteligente, me hace una persona que en esto no lo hizo bien. Sí, y se aprende de los errores, exacto, ¿verdad? Es de sabios equivocarse, ¿verdad? Totalmente. Hay una pregunta aquí de alguien que yo tengo mucho cariño y que me encanta ver que hay una pregunta de Roxana. Hola Roxy, me encanta que nos esté escuchando. Que dice... ¿Cuál Roxana? ¿La del Hospi? Sí, la del Hospi. Roxana, aquí, saludos inmensos de las dos, es una auxiliar de enfermería del Servicio de Psiquiatría del Hospital Calderón Guardia, donde trabajamos las dos, y que siempre nos tenía muy chineadas con cafecito, sí, dándonos todos los datos del salón, así que me encanta que Roxana nos esté acompañando. Entonces, dice Roxy, me encanta el tema. Es muy interesante, cuánta enseñanza en mi adultez, veo todos los limitantes que he tenido en mi vida. ¿Será por miedo o por ignorancia? Yo creo que en estos temas somos todos muy ignorantes, lo cual lleva a que el miedo nada más siga estando, ¿verdad? O sea, nadie nos enseñó, ahí es donde yo vuelvo a esto de quién nos dijo, y me incluyo, porque todo mi trabajo terapéutico fue ya grande, o sea, ¿quién nos dijo cuando estábamos pequeños que no todo lo que veíamos era cierto, que no teníamos que guardar todas las cosas que alguien nos dijera, que no teníamos que tragar todas las cosas que nuestros padres venían arrastrando, que no teníamos por qué absorber todas las cosas que nos tiraban encima? ¿Quién nos dijo que cuando salíamos mal en un examen seguíamos siendo suficientes? O que somos suficientes no por lo que tenemos, ni por cómo nos vemos, ni por nuestro desempeño académico, sino que somos suficientes por ser las personas que somos. ¿Quién nos enseñó a resolver conflictos? A mí nadie me dio nada de eso. Todo eso yo lo vine a aprender grande, y algunas cosas instintivamente uno las va agarrando en el camino. Pero yo realmente, ¿verdad?, no tuve a alguien que dijera, ay, mi amor, sí, tenés derecho a llorar. O sea, yo recibí a él, pero ¿por qué estás llorando por eso? Eso es una estupidez. O ya no llore. O ya no llore. O, vaya usted con su manipulación emocional. O, sí, realmente, ¿quién nos enseñó
que eso no era, y no es que nuestros padres hayan sido malos, o sea, esta frase de Louise Hay, a mí me encanta, somos todos víctimas de víctimas, ¿verdad? O sea, realmente venimos de personas que también habían sido criados así, que nada más nos dieron lo que tenían. Entonces, sí, ignorancia en estos temas tenemos todos, y el tema con el miedo es que el miedo empieza como a salirse de control, sí, a hacerse cada vez más grande, más grande, más grande, a nublarnos la vista, empezamos a ver la vida desde el miedo, desde el algo puede pasar, algo puede hacerme sufrir, algo puede dolerme, alguien me puede rechazar, y entonces me alejo, pero entonces al alejarme siento más dolor porque estoy alejada, y entonces empiezo a entrar en estos ciclos, pero claro, como estoy alejada y nadie viene a sacarme de aquí, porque le tiramos la responsabilidad afuera, porque nadie nos enseñó a hacernos responsables, y entonces ¿verdad? Al quedarme yo en mi rinconcito, creyendo que alguien tiene que venir a sacarme, pero nadie vino a sacarme, pero yo creía que tenía que estar afuera, entonces nadie me quiere, y entonces de fijo sí no soy importante, y de fijo sí nadie quiere hablar conmigo, y entonces sigo cabizbajo, y mejor que ni me vean, y mejor me escondo, y mejor, y ahí van los ciclos que se van alimentando a sí mismos, y van alimentando estas creencias. Entonces, en esa ignorancia realmente hemos caído todos, porque es una ignorancia a nivel de sociedad, de todos estos temas. En esa misma línea hay una colega, una ginecóloga que ahora me escribió temprano y me dijo, hey, este tema que van a hablar, me encantaría que hablaran de la repercusión que tienen los miedos y las creencias en la sexualidad, ¿verdad? Ella me lo planteaba como ginecóloga. Y entonces yo le decía, vení un día al podcast y hablemos. Y me decía, no soy buena para las cámaras. Yo estoy segura que eso es una creencia limitante. Esa es una creencia limitante de mi querida Angie Hernández, ginecóloga, ¿verdad? Y el tema de la sexualidad es inmenso. Lleno de creencias limitantes. ¿Verdad? Totalmente. Y que, bueno, es un episodio que estamos debiendo, pero sí, o sea, es que el impacto es en todas partes, ¿verdad? Hasta en la sexualidad, ¿verdad? En todo. O sea, absolutamente en todo. El hombre siempre quiere y siempre está listo, la mujer debe ser deseada y no sobrada. La mujer no tiene deseo sexual, y si lo tiene es una... Es porque, ¿verdad? Exacto. Bueno, ahí sí nos da otro episodio completo. Total. ¿Verdad? Nos vamos a otra hora más. sí, si entramos ahí, pero definitivamente este tema de las creencias limitantes se las trae un montón. Muchas las hemos absorbido de nuestra casa, de nuestros padres, de nuestros cuidadores primarios, pero muchas son también de la sociedad. Exacto. Lo que hablábamos de las películas, o sea, yo ahora que con mi hijo he empezado como a ver las pelis de Disney, le he mostrado algunas de las clásicas, y yo decía, ay Dios mío, esto es agresión, ay Dios mío, esto es, como que la besó y ya se casaron, no, suave un toque, no funciona así, como suave, usted la tenía ¿verdad? La tenía encerrada en su casa y ahora va a ser su esposa y están enamoradísimos. Eso es síndrome de Estocolmo, no me diga nada. Pero entonces uno empieza a entrar ahí, y de nuevo, tenemos generaciones creciendo con películas totalmente distintas, con abordajes totalmente distintos, pero cuando uno empieza a ver las películas con las que uno creció, las canciones con las que uno creció, los argumentos que se daban, ¿verdad? Lo que decían los maestros, lo que decía... Todo eso se va absorbiendo en un cerebrito que nadie le dijo, no todo lo que entra es válido y hay que filtrar la información, y venimos como adultos con toda esta carga a decir, ¿y ahora qué hago con esto? Claro. Y yo creo que para cerrar, bueno, muchas gracias a Catherine que nos dice, hola, excelente tema, y Janet dice algo muy lindo. Dice, creo que lo más lindo, si podemos decirlo así, es cuando observamos esa creencia limitante o ese miedo y tomamos la decisión como adultas de buscar ayuda y sanar y crecer. Ay, me encanta. Frase para cerrar. Nada más que decir. No hay nada más que decir. No, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron hoy conectadas y que nos han hecho muchos comentarios. Yo por ahí en Instagram dije que íbamos a rifar una camiseta entre todas las personas que se conectaron. Por acá en YouTube yo me dejo estos nombres, Lucy por Facebook tiene otros, y de verdad muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que es un tema apasionante, y encontrar y pescarse uno, ¿verdad? Esas creencias que uno arrastra y cómo se conduce por la vida, ¿verdad? A partir de un montón de creencias. Es muy rico, y sobre todo darse la oportunidad de debatirlas y transformarlas, ayudado en un proceso de terapia idealmente, es valiosísimo. Definitivamente, muchísimas gracias de verdad por el interés en este tema, y gracias como siempre por su apoyo a este podcast. Buenas noches. Buenas noches.
Este podcast se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. Déjanos una reseña y tus comentarios en la plataforma en que prefieras escucharnos. También, si deseas más información, puedes seguirnos en Instagram de terapeuta y loco_podcast.